Los creyentes vivimos en una permanente lucha contra el reino de Satanás, que es nuestro enemigo, y quien está interesado en destruir nuestra vida. Dice la Biblia que Él ha venido, ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Y ahí está entablada la situación. Pero no debemos olvidar que la fortaleza necesaria para enfrentar a este enemigo viene solamente, únicamente del Señor. No podemos luchar con nuestras débiles fuerzas humanas porque no podemos hacer nada en esta lucha que no es carnal, sino es espiritual. Por eso el versículo 11 dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es algo importante, el poder tener la fortaleza espiritual necesaria para poder resistir contra todos los embates del enemigo. El verso 1 dice, 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Pienso que hay un niño ahí y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En primera instancia, hay dos cosas que debemos resaltar en esto. Primero es que debemos tomar toda la armadura de Dios. Necesitamos cada parte de esta armadura, tenerla realmente en nuestra vida. No podemos prescindir. Necesitamos tener la armadura completa. Amén. Este equipo que Dios nos da, lo necesitamos en forma completa. Por eso resalta aquí la palabra toda la armadura. Si no diría, bueno, que vestidos de la armadura de Dios, pero dice toda la armadura de Dios. Y en segunda instancia, dice que esta armadura es de Dios. Es decir, esta armadura no es nuestra. Esto no es lo que nosotros podemos armar aquí para poder luchar en contra de lo que nos viene, digamos, como de frente. No. Evidentemente esta armadura que el Señor nos ofrece es de Él. Es una armadura que solo Él la puede proveer. Amén. Entonces debemos tomar toda la armadura y saber que esta armadura es de Dios, no es nuestra. No son armas nuestras que nosotros podemos inventar o podemos usar, digamos, como capacitadas o por nuestra propia capacidad. No. Esto viene solamente de parte del Señor. Hay dos cosas también que debemos entender. Una es el por qué. El por qué necesitamos esta armadura de Dios, esta armadura espiritual. El versículo 12 hace respuesta a esta pregunta. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra las personas. No tenemos lucha física, sino que la lucha que tenemos es una lucha espiritual. Él dice que es un hecho que estamos en una batalla espiritual, pero necesitamos reconocer esto. Porque si esto no lo reconocemos, seguramente no vamos a poder estar preparados para tomar la victoria en el nombre del Señor. Y esto es algo importante para nuestra vida. El hecho de que nuestra batalla real y efectiva no es contra sangre y carne, es decir, contra personas físicas, contra las personas, a veces parece que no está muy claro entre los creyentes o entre los cristianos. En la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, dice algo interesante. Capítulo 10, versos 3 y 4. Porque aunque andamos en la carne, es decir, vivimos en la carne, amén, en este cuerpo, dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué importante que podamos comprender esta verdad. El apóstol Pablo utilizó
una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son enemigos con diferentes, tal vez, niveles y rangos en el mundo espiritual, pero que en definitiva esta lucha que tenemos está dirigida por un solo personaje, porque este ejército espiritual enemigo está dirigido por Satanás. ¿Amén? Entonces, no importa cuál sea el rango espiritual de estas fuerzas del enemigo, sabemos que todos responden a el verdadero y terrible enemigo que es Satanás. El versículo 13 dice: por tanto, y aquí hay un para qué. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y aquí está el para qué, ¿no? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué? Porque la lucha, necesitamos estas armas espirituales, porque la lucha es espiritual. No es carnal y es contra fuerzas espirituales. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo, en el día de la lucha, en el día del enfrentamiento, y habiendo acabado todo, permanecer firmes, dice aquí el versículo 13. Este versículo muestra realmente cuál es el propósito de estas armaduras con las cuales el Señor nos da. Para que podáis, y aquí está la primera palabra importante, ¿no? Sin el poder de Dios y la protección de esta armadura espiritual, es imposible mantenernos firmes y victoriosos en contra de los enemigos espirituales. Porque nosotros no tenemos cómo defendernos. El ser humano no tiene ninguna armadura, no tiene nada que pueda capacitarlo para enfrentar al enemigo en esta lucha. Entonces, la primera cosa es que solamente a través del Señor y de su poder es que vamos a poder resistir. Y continúa diciendo: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esto describe en que utilizamos el poder de Dios y la armadura de Dios para poder realmente estar firmes y salir vencedores de esta lucha espiritual. Habrá, como dice el texto, resistir en el día malo. Habrá días malos, habrá días en que debamos enfrentar esta lucha, ¿o no es así? Sí, el Señor anticipó esto a los discípulos, dice que en el mundo tendríamos aflicción, tendríamos que enfrentar situaciones adversas, difíciles, pero allí está la cosa. Si podemos realmente estar bien armados en el Señor con las armas espirituales que Dios nos da, podremos mantenernos firmes, porque si estamos firmes, resistiremos al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Y huirá de vosotros. Qué importante esto. No podemos evitar que el diablo intente, que el diablo haga algo para enfrentarnos. No podremos evitar que el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos evitar que el diablo, como dice un poco más adelante, lance algún dardo de fuego para lograr destruirnos. Pero sí, Dios nos ha dado las armaduras necesarias, la armadura necesaria para que podamos salir vencedores y victoriosos en esta situación. Y esto es muy importante para el cristiano. El cristiano que piensa de que esto a lo mejor es algo secundario, que no tiene mucha importancia, cuidado, porque seguramente no vamos a poder vencer si no estamos realmente armados con lo que Dios nos da. Muchos cristianos tienen una idea equivocada sobre lo que representa la lucha espiritual. Se imaginan a la iglesia atacando el reino del infierno y planteando una embestida permanente contra los demonios y enemigos espirituales, pero hay que analizar muy claramente esto. Este pensamiento quizá esté basado
en una mala interpretación de un texto muy conocido, que es el de Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro, y dice, y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es la parte pertinente, pero ahora sí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá hay una cosa muy interesante, muy importante. Ahora, si leemos esto superficialmente, no dándole realmente el sentido que tiene, esto nos podría hacer pensar en la iglesia como un ejército que va adelante contra las huestes del infierno, conquistando el reino de las tinieblas. Sin embargo, cuando leemos la acción de la iglesia, esta comprensión no es coherente con lo que dice la Escritura al respecto, pues no vemos algo así en el funcionamiento de la iglesia tal cual el Señor realmente lo enseñó. El que venció es Jesús. El que tomó la victoria sobre todas las fuerzas del mal y sobre el reino de Satanás fue Jesús. Cuando miramos allí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15, dice algo que es interesante, hablando de Jesús, ¿no? Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, habla de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué le parece? ¿Quién venció? ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que ha vencido, mejor dicho? Es Jesús el que ha tomado esta bendición. Yo creo que cuando nosotros pensamos a lo mejor que es nuestra tarea ahora hacerlo, tal vez estamos errando el camino, tal vez no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hay algo interesante que tenemos que entender. Jesús ilustró a través de su propio ministerio que nosotros hoy debemos tener en cuenta, algo que es evidente en cómo Jesús se condujo cuando estuvo aquí sobre la tierra. Él no estuvo aquí en la tierra persiguiendo a los demonios y buscando confrontaciones con Satanás. Y esta es una realidad. Jesús vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado. ¿O no es así? Lo importante, lo más importante en la vida de Jesús, y es lo que Él manifiesta en forma permanente, es que Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él vino a cumplir lo que Dios le dijo que debía hacer. Y esto es importante para que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Jesús vino a hacer la obra completa y perfecta, pero en lo que respecta a su ministerio, sí que enfrentó a los demonios y enfrentó a las fuerzas, pero no es que el Señor vino a eso. Esas fueron las cosas que el enemigo puso en su camino para poder evitar que Él desarrollara su ministerio y mostrara que realmente era el Hijo de Dios. Y esto lo tenemos que comprender. Dios hoy a nosotros también nos ha llamado. Nos dio una misión para cumplir. Y esa misión para cumplir, realmente, en definitiva, ¿cuál es en primera instancia? ¿Cómo leemos en la comisión que Jesús le entrega a los discípulos y que por ende nos entrega a nosotros también? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado, ¿no? Tenían que ir por todas las naciones, enseñando todas las cosas que Jesús les había enseñado, bautizando a las personas en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y ahí está. Todo esto era realmente lo importante, o es nuestra misión, ¿o no es así? Claro. Pero sabemos que el enemigo va a querer interferir con esto, como quiso interferir con el ministerio del Señor, ¿o no? Claro. El enemigo quiso interferir inclusive hasta con el hecho de que Jesús naciera. ¿Se acuerdan el edicto de
de Herodes, la matanza de los niños para evitar que Jesús naciera. Y durante su ministerio, podemos recordar ese incidente con el apóstol Pedro cuando le dijo al Señor, o le quería reconvenir al Señor diciéndole, mire, que cuando el Señor dijo que tenía que ir a la cruz y tenía que morir en la cruz, le dijo, no, pero esto no es bueno que esto le ocurra. ¿Y qué le dijo? Bueno, Pedrito, está todo bien, no te hagas problema. No. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, a pesar de que él era un discípulo en ese momento con todas sus fallas y sus problemas y debilidades, en ese momento el que estaba hablando no era Pedro, sino el que de alguna manera quería poner algún tropiezo, convencer al Señor de que no vaya a la cruz, sabiendo que allí es donde el Señor iba a tomar la definitiva victoria, era el mismo Satanás. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender que ese es el primer punto y que en esa misión que el Señor nos ha dado, Satanás hará lo que pueda para detenernos o desviarnos de esa misión. Si él puede entretenernos o desviarnos de la misión objetiva, que es predicar el Evangelio y para que las almas sean salvas, lo va a hacer. Y muchas veces los creyentes caen en esa trampa. Y muchas veces hay quienes realmente están mucho más tiempo en los problemas con el diablo que haciendo la obra que el Señor le encomendó. ¿O no es así? Cuando en el ministerio de Jesús el enemigo quiso interferir, el Señor no dedicó demasiado tiempo a atender cuál era la situación que planteaba Satanás. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía Jesús? Lo echaba. Amén. Una palabra de autoridad para que el enemigo se fuera. Entonces, el cristiano también va a tener ese tipo de lucha. También va a tener que enfrentar al enemigo que va a pretender desviarnos del verdadero ministerio que el Señor le dio a la iglesia y nos dio a cada uno de nosotros. Debemos ser una iglesia poderosa, que avanza en el cumplimiento de lo que Dios le ha encomendado, y no debemos permitir que los principados y las potestades impidan que nosotros podamos realizar la obra que el Señor nos encomendó. Amén, hermanos. Y esto tiene que quedar muy claro. Estaremos firmes. Por eso dice bien claro que debemos, el texto de aquí de Efesios, que debemos estar firmes. Hay varias cosas de las cuales el diablo tal vez nos quiere mover y contra las cuales el Señor también dio una palabra de alerta, ¿no? Debemos estar firmes contra muchas cosas que deben ser permanentes en nuestra vida. En principio, debemos estar firmes en la gracia de Dios. Allí en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe, habla de Cristo, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estar firmes en la gracia de Dios. ¿Es una bendición estar bajo la gracia de Dios? Haber alcanzado la gracia de Dios. Sabemos que la gracia de Dios está muy emparentada con la misericordia. Sabemos que la gracia de Dios es algo que realmente obra de tal manera en nuestra vida que nos da la bendición de estar bajo la protección del Señor. Y esta gracia incluye la justificación, el poder realmente estar en la presencia y en la comunión con Dios libre de toda condenación. Así que debemos estar firmes en la gracia de Dios. No podemos, y el enemigo si nos puede sacar de ese lugar, de esa seguridad, lo va a hacer. Dice que debemos estar firmes también en la libertad cristiana. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
debemos estar firmes en la libertad. Amén. Dice el texto ahí de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? Soy libre, ahora puedo hacer lo que quiero, lo que se me antoja. No, es la libertad del pecado que me tenía esclavizado y que no me dejaba hacer otra cosa que lo contrario a lo que Dios quiere. Ahora el Señor me dio la libertad para no estar esclavizado al enemigo y al diablo y al pecado, para que ahora pueda vivir en la gracia de Dios y bajo la bendición de Dios. Pero tenemos que estar firmes en esta libertad, con que Cristo nos hizo libres. Porque si perdemos esta libertad, ¿qué va a pasar? Y vamos a andar libres por ahí dando vueltas. No, si no estamos libres en el Señor, vamos a estar esclavizados al enemigo. No hay punto medio. O estamos en el Señor o estamos sin el Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Si el enemigo nos puede sacar de esta libertad gloriosa, es porque Él sabe que lo que indefectiblemente nos va a pasar es que vamos a estar otra vez esclavizados al pecado y a Él. Entonces, estemos firmes contra el pecado y que estemos firmes en la libertad. También dice firmes en la unidad y en la fe. Firmes en la unidad y en la fe. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, aquí habla de la unidad, combatiendo unánimes, habla de una lucha, de un combate, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En este caso la fe habla de la doctrina. Qué importante esto, ¿no? Que debemos estar firmes en la unidad. Si el enemigo nos logra romper la unidad en Cristo, ¿quién es el que va a reinar? Algunos dicen dividir para reinar, ¿no? Y esto es lo que el enemigo hace. Si nos logra dividir, si nos logra separar, seguramente él es el que va a sacar ventaja. Por eso el apóstol Pablo, en esta misma carta a los Efesios, dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí da muchos motivos, una fe, un bautismo, ¿no? Un Dios y Padre de todos, una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, debemos estar firmes en esta unidad. ¿Usted se ha dado cuenta cuántas veces el enemigo atenta contra esta unidad en la iglesia? ¿Sí o no? Cualquier cosa puede usar. Es muy astuto, es muy hábil. Y todo lo que pueda hacer lo va a hacer para dividirnos, y cuando nos divide, ahí es el que reina. Pero mientras nos mantenemos unidos en un mismo espíritu, como dice la palabra, estaremos firmes en el Señor, firmes en esta unidad y unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Porque lo que nos une, hermanos, no es que tenemos cierta coincidencia en la forma de pensar, o porque venimos todos del mismo lugar, o porque hay afinidad entre nosotros. No. Tal vez seamos muy diferentes unos de otros. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Es el Espíritu de Dios. Es el amor de Dios. El vínculo perfecto, dice la palabra. Amén. Ahí está. Si el enemigo logra romper esa unidad, nos dispersa, seremos presa fácil. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos estar atentos y que podamos estar firmes en contra de lo que el enemigo quiere lograr. Firmes en la doctrina, en la fe como doctrina.
Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por carta, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina, retengan la doctrina, la enseñanza, la fe del Evangelio. Ahí está. Si estamos ahí, digamos, bien afirmados en esto, el enemigo no tiene absolutamente nada que hacer. Dice en Colosenses 4:12, siempre rogando encarecidamente por vosotros, dice Pablo, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahí está un poco lo que decíamos antes. Debemos estar firmes, perfectos y completos en todo lo que el Señor quiere. Y esto es algo bárbaro, porque ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor revela en su palabra y nos muestra en su palabra con respecto a nuestra propia vida? ¿Estamos conscientes de qué es lo que el Señor verdaderamente quiere de nosotros? Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Completos y perfectos. Y alguno dirá: pastor, pero no hay nadie perfecto. ¿Sabe que el apóstol Pablo habla del nivel de perfección? Nosotros vamos camino a la perfección, pero cuando hablamos de la perfección en el sentido de un avance o de un crecimiento, cuando se expresa el concepto de la perfección, es haber llegado a un nivel de perfección en un aspecto de nuestra vida cristiana, que es lo que Dios quiere que se produzca en nosotros. No es que hemos encontrado y hallado la perfección absoluta, que es la de Dios. Vamos camino a esa perfección y se cumplirá cuando estemos en la presencia de Dios, donde lo que quede de mundanalidad será absorbido en el momento en que el Señor venga y nos transforme en un cuerpo de gloria. Pero mientras tanto vamos logrando ciertos niveles de perfección, ¿o no es así? Por eso dice Pablo en un momento: y nosotros los que somos perfectos, sigamos una misma regla, hagamos una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Se equivocó, hay una palabra, ¿será que hay una contradicción? No, no hay ni contradicción ni se olvidó de nada. Está diciendo de que debemos ir obteniendo ciertos niveles de perfección en nuestra vida cristiana. No podemos estar siempre igual. Amén. Debe haber en nosotros un crecimiento permanente. Allí en la carta a los Hebreos, capítulo 6, dice que debemos ir camino a la perfección. Y en ese camino vamos logrando ciertos niveles que sí son importantes para que nosotros podamos alcanzarlos. Y debemos estar completos en Él. ¿Qué quiere decir que estamos completos en Él? Que no necesitamos otra cosa. El que ha encontrado a Cristo ha encontrado todo en su vida. Amén. Muchos dicen: he buscado tanto por tantos años y he tocado tantas puertas y tantos timbres y he buscado esto y he buscado. Y cuando encontró a Cristo dice: bueno, ahí se acabó la búsqueda. Porque el Señor realmente es el que tiene todo lo que nosotros necesitamos. No hay nada que nosotros podamos necesitar que el Señor no pueda suplir. Porque en Él está todo. Entonces, nosotros debemos llegar a ese nivel de perfección progresiva y de estar completos conforme a lo que el Señor quiere en nosotros. Entonces, el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros no podamos mantenernos de esta manera. Así que sabemos, como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero por lo mismo, por ese mismo hecho, debemos estar atentos. Amén. Debemos estar atentos porque sabemos que si estamos con el Señor seguramente nos va a estar dando la victoria y vamos a poder mantenernos firmes. Dice el apóstol Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo
el mundo. A veces nos parece que nos pasa a nosotros nada más la situación. Mire lo que me está pasando. A todos nos pasa. ¿O usted cree que le pasa a usted solo? ¿Pensó alguna vez que los problemas y las dificultades son suyas nada más? Y que los demás están viviendo una vida totalmente fuera... No, todos tenemos dificultades, todos, sin excepción. Pero allí es donde podemos comprender que el Señor es el que nos está ayudando.